Padre nuestro, una vez más, Señor, para adorarte, para glorificarte, para bendecir tu nombre. Señor, nunca será suficiente lo que hagamos para exaltarte. Tú eres digno, Señor, de alabanza excelente y admirable. Gracias por el privilegio, Señor, de tener tu Espíritu Santo, por el cual podemos ofrecerte, Señor, sacrificio de alabanza agradable a ti. Gracias por este tiempo maravilloso con tus santos juntos en armonía. Ciertamente esta hora tú estás enviando vida eterna en medio de tu pueblo, Señor. Y Padre, gracias por ungirnos para que tu palabra, Señor, traiga el efecto que tú quieres que haga en nosotros. Padre, creemos que tú nos edificas, que tú eres el que hace todas las cosas, Señor, para que ayuden para bien y para que tengamos, Señor, edificación, gozo y podamos tener también transformación en nuestra vida, Señor. Gracias por hacer mucho más de lo que te pedimos. En el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, Proverbios capítulo 2, y vamos a leer versículos 1 al 15. Voy a rogarles que leamos alternadamente. Yo tengo la versión 60 y leamos alternadamente. Yo leo el primer versículo y ustedes el siguiente, y así hasta el número 15. Proverbios capítulo 2. Dice así la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, asciendes. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Dios bendiga su bendita y preciosa palabra. Mi esposa y yo tenemos muchos nietos. Ya perdí la cuenta. Y alguno de ellos se interesa más que los demás por la palabra de Dios. Y hace unos días él me envió un mensaje por el teléfono, el celular, y me dijo esto: abuelito, he estado leyendo en la palabra de Dios y he encontrado que Abraham hablaba con Dios y Jacob también hablaba con Dios y Moisés hablaba con Dios y Dios les hablaba. ¿Por qué Dios ya no nos habla ahora? Y me dejó mudo. Y
Bueno, Dios en ese momento vino en mi auxilio, que no esperaba yo. Hacen preguntas muy difíciles a veces los niños, pero le sugerí, ya que está leyendo la palabra de Dios con tanto interés, dije, lee en el libro de los Proverbios. Allí en el capítulo 3 hay una serie de consejos muy preciosos de la palabra de Dios. Y, por ejemplo, el que acabamos de leer, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y entonces ya conversando con él dije, mira, en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice que Dios habla de muchas maneras. A mí me bendijo muchísimo, hermanos, y yo veo en él algo que anhelo en todos mis nietos, que se interesen por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su palabra. Es tan maravilloso todo esto. Y hoy ha sido una sorpresa, como muchas veces. Yo no sabía que iba a predicar ahorita y ha sido, yo pienso, una de las maneras en que Dios siempre nos está enseñando que Él es el que dispone las cosas y Él tiene el control de todo. Y a través del día estuve meditando y había una palabra de Dios que había estado trayendo a mi corazón y estuve estudiando sobre eso, orando, y Dios me dio pues una palabra, una especie de sermón acerca de ese tema, y fue de mucha bendición estarlo estudiando, y dije, bueno, yo creo que esto es algo que Dios en un momento va a ayudarme a desarrollar. Entonces la intención era grabarlo y después hacer una impresión, pero cuando ya eran casi 6:45, traté de hacer la impresión y resulta que no se grabó y ya no me daba tiempo dije, bueno, de todas maneras no sé que yo vaya a participar ahora, y que voy llegando, y fue lo primero que me dijeron, y dije, bueno, gloria a Dios. Y entonces siempre clamo al Señor, Señor, ten misericordia de mí, de los hermanos. Y entonces Dios trajo este tema también, porque hace, yo creo que como unos 6 meses, yo creo que nunca había tomado el tema de la familia, o no sé si lo habré hecho muy esporádicamente, y principié un estudio acerca de la familia, que es un tema amplio, que se puede hablar de eso, yo creo, un año completo, y todavía no se puede hablar todo. Y entonces, una de las cosas que yo he estado observando y experimentando, yo creo que muchos de ustedes también, es la importancia tan grande de que la familia tenga un desarrollo conforme a la palabra de Dios. Sobre todo me refiero a la familia cristiana. Y un área que está pasando por muy, muy fuertes conflictos, ataques y toda clase de situaciones difíciles es de los hijos. Desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, y algunos ya no tan jóvenes, pero que todavía son hijos de familia. Hay situaciones sumamente críticas en muchas familias en la iglesia. Entonces, orando al Señor, Dios estuvo poniendo diferentes cosas. Mi esposa y yo hemos tenido también muchas experiencias con 11 hijos y con 30 y tantos nietos y no sé cuántos bisnietos. Y Dios empezó a darme algunas cosas, y hace tiempo que llegó a mí, ya ni recuerdo cómo, un pequeño artículo que les voy a leer como una introducción en esto. Y no es usual esto, hermanos, pero creo que puede servir para despertar el interés en los papás, en las mamás, en relación a cómo caminar con sus hijos, cómo instruirles y cómo no hacerlo también. Y yo le puse esta introducción, 10 mandamientos
para cómo echar a perder un hijo. Y pues ustedes lo van a escuchar. Pero recuerden bien que son 10 mandamientos para echar a perder a un hijo. Entonces quiere decir que no lo vayan a hacer. Pero seguramente van a encontrar que algunas cosas sí las están haciendo. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros estemos instruidos por su palabra y a través de ello podamos combatir las maquinaciones del diablo, podamos resistir y rechazar toda su obra perversa para corromper a nuestras familias, corromper a nuestros hijos, incluso a los padres mismos. Dios tiene siempre, hermanos, las armas, nos ha dado armas poderosas en Él para destruir fortalezas. Y quiere que sepamos, hermanos, cómo debemos conducirnos. Y a veces es triste que hay mucha ignorancia en cómo debemos caminar los padres para con los hijos, para instruirles correctamente, para preservarles de las cosas de este siglo y aún de ser dañados terriblemente por este mundo y por el enemigo. Entonces, se los voy a leer y si hay alguna coincidencia, pues ya saben que por ahí hay que trabajar en eso. El primero dice: comience por dar a su hijo durante la infancia todo lo que él quiera. Así crecerá con la falsa idea de que todo el mundo tiene que servirle. Y yo creo que ustedes van a identificar algunas cosas que han estado practicando. Algunas cosas a mí me tocaron también. Bueno, ese es el primer mandamiento para echar a perder un hijo. El segundo: cuando su hijo aprenda malas palabras, palabras sucias, celébrele el chiste. Así creerá que es muy gracioso y lo estimulará a aprender otras groserías más grandes que le van a sacar a usted de quicio en un tiempo más. Yo he escuchado, hermanos, papás que se ríen celebrando este tipo de gracias. ¿Dónde escuchan esas cosas los niños? En la calle o en alguna parte, o a lo mejor hasta en su casa, ¿verdad? Y las repiten y los papás dicen: qué chistoso se oye el niño cuando le sale esa serpiente o ese rana de la boca. Bueno, tercer mandamiento: nunca le dé educación espiritual. Espere a que su niño cumpla 21 años para que decida por sí mismo. Para entonces, hermano, ya está tan corrompido que solamente un milagro del Señor hará que él salga de esa condición. Cuarto mandamiento: evite usted decirle a su hijo malo, porque puede crearle un complejo de culpabilidad. Quinto: recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, para que aprenda bien a dejar toda la responsabilidad a los demás. Es un mandamiento para que cree usted un niño irresponsable, totalmente. Sexto: déjele leer historietas, noveluchas, pornografía y cuanta cosa caiga en sus manos. Así su cerebro lleno de inmundicia no tendrá prejuicios. Ese es un criterio muy común en los papás. No, tiene que aprender, tiene que verlo, tiene que estar allí, meterse en esas cosas. Esto es satánico, hermano, esto no es de Dios, por supuesto. Séptimo: tenga demasiadas juntas de trabajo por las noches y pelee con su cónyuge en presencia de sus hijos. Así estos no sentirán el terrible choque cuando se divorcien. Octavo: dele todo el dinero que le pida. Para eso trabaja usted. Y cúmplale sus caprichos, porque si se lo niega, le podría crear un complejo de frustración. La vida de tranquilidad, entre comillas, usted se la merece, y cuando su niño sea un terrorista, un delincuente, un narco, apresúrese a exclamar: ¿qué pecado habré cometido, Dios mío, para merecer esto? Yo creo que esa manera, hermanos, de algo humorístico, pero tristemente hay mucha realidad en esto. Y alguna vez que fuimos a Veracruz y el pastor de allá, hermano Bartolo, nos invitó a un lugar muy curioso. Había muchos proverbios populares en las paredes
Y yo escribí uno que no lo olvidé. Dice, el que a su hijo consiente está engordando una serpiente. Todo esto tiene verdad, hermanos. Sí. Entonces, yo creo, hermanos, que todos podemos entender que estas son palabras y experiencias que acuña la gente y que en realidad tienen mucho impacto en la gente. Pero nosotros somos gente de Dios. Nosotros tenemos que ser completamente diferentes. No podemos caminar en la filosofía popular, porque la filosofía popular está promovida por Satanás, el príncipe de este siglo. Nosotros, hermanos, tenemos acceso a la sabiduría de Dios. Él creó a la familia, Él creó a los niños, a los esposos, para que cumplan un propósito precioso en esta tierra. Y Él quiere que nosotros desarrollemos nuestra familia conforme a los lineamientos de la palabra de Dios. Si nosotros lo hacemos así y desechamos o rechazamos toda influencia o todas las cosas que ha formado el mundo y tomamos la palabra de Dios con integridad, vamos a evitar de aquí adelante que nuestros hijos caigan en tanta miseria y desgracia que se mueven una enorme multitud, desde niños, adolescentes y jóvenes. Yo creo que ninguno de ustedes ignora esto, seguramente lo ve en sus vecinos o en gentes o quizá en su propia familia. Pero Dios, hermanos, tiene recursos que siempre son eficaces, sobre todo en nosotros que somos hijos de Dios. Y Él tiene los consejos correctos en su palabra para que podamos nosotros instruirles, como dice aquí en el libro de los Proverbios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Esto es lo que va a traer la sabiduría de Dios desde pequeñitos a los niños y van a crecer. Dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Será cierto esto, hermanos? Vamos a ver entonces, hermanos, algunos consejos de la palabra de Dios en relación a cómo conducirnos nosotros como padres con nuestros hijos. Generalmente, hermanos, hay algunas características que se consideran que son normales en los miembros de una familia. Me refiero a los hijos. Y una de ellas es esta, que los hijos se parecen a sus padres. Bueno, físicamente, pues no tiene remedio. A lo mejor algunos hijos o hijas nos reclaman por qué salió la cosa así, pero eso sí no tiene remedio. Tienen que sacar rasgos, aunque yo les digo, bueno, no te preocupes, si tu hijo no sale muy guapo, después se compone, ¿verdad? Y algo va a pasar para que se sienta bien. Entonces, una característica es que hereda nuestro carácter. Pues son, ¿qué será? Enojones, o gritan, o fácilmente se impacientan. Y cuando esto pasa, no falta quien diga, se parece a su padre. Y el papá dice, no, se parece a su madre. Y son cosas que dice, bueno, pues que es lo normal. Y algunas veces a mí me han argumentado, algunos papás, mamás, este aspecto de que ellos, los hijos, pues se tienen que parecer a sus padres. Si es hijo de tigre, tiene que salir rayadito. Pero yo he tenido que decirles esto. Es tiempo de enseñarle a sus hijos que ahora tiene otro padre. Y a él sí debe parecerse. Es nuestro Padre Celestial. No tenemos que heredar los rasgos negativos de nuestros padres. Porque el Señor Jesucristo dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron. Es que la herencia que según el mundo
prosigue con todos los miembros de la familia, llevando los rasgos negativos y alguno que otro que no sea tan negativo en los hijos, pues no tiene que ser en una familia cristiana. Porque nuestro Padre Celestial, hermanos, está haciendo una obra preciosa de llevarnos a todos los miembros de la familia cada día a ser más y más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo dio una palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Y cuando uno ve, hermanos, surgir estos rasgos tan difíciles en nuestros hijos, y si nosotros no se los hemos enseñado directamente, a veces decimos, bueno, ¿y dónde salió esto? Yo me acuerdo que, por lo menos un par de ocasiones, nuestro pastor, dándonos también su experiencia en el desarrollo de sus hijos, a veces ha mencionado eso, dice, de pronto sale una cosa, surge una actitud que yo no les enseñé. Dije, ¿dónde salió esto? Bueno, hermanos, tanto nuestro pastor como nosotros sabemos que en todos hay la naturaleza adámica. Y ahí está, y a la menor provocación pues surge. En realidad, hermanos, todos heredamos esta naturaleza que todavía está en todos nosotros. Pero Dios cada día nos da gracia para que podamos minimizarla, hermanos, para que no tenga un lugar preponderante en nosotros, sino que surja la naturaleza de Cristo, la nueva naturaleza. Amén. Cuando fuimos salvos, el Señor puso su naturaleza en nosotros. Dice allí en una de las epístolas de Pedro que nosotros somos participantes de su naturaleza divina. Entonces eso es lo que debe desarrollar y crecer en nosotros. Y esto es la responsabilidad que tenemos los papás, de traer una influencia muy importante sobre nuestros hijos desde que ellos son pequeñitos. Una influencia, hermanos, que tiene su lugar en la palabra de Dios y en nosotros como padres, en nuestra comunión con Dios. Y que esto, hermanos, es lo que ellos van a ir absorbiendo desde pequeños. Nosotros sabemos, y es algo que se practica aquí en la iglesia, de instruir a los pequeños aún desde el vientre de su madre. Leerles la palabra de Dios, hablarles, que escuchen la música del Señor. Los niños reciben esos impulsos. Yo no sé mucho en relación a esto, pero es lo que he escuchado. Y esto empieza a desarrollar, hermanos, una conciencia en los bebés, yo pienso, y es una influencia bienhechora que va a ayudarles para que cuando ellos vengan a este mundo y empiecen a escuchar y empiecen a ver, hermanos, va a ser menos difícil que ellos desarrollen en una manera diferente a cómo se desarrolla este mundo. Cuando yo veo, hermanos, la destrucción a nivel altísimo en la juventud de nuestro país, y me parece que es algo a nivel mundial, hermanos, es terriblemente difícil. Solamente Dios puede cambiar esta condición. Solamente Dios puede obrar de tal manera, hermanos, que nuestra generación sea una generación diferente. Una generación que no solamente tenga una vida nueva, diferente, sino que la pueda comunicar también a aquellos que no conocen al Señor. Y esto es si nosotros somos persistentes en instruir a nuestros hijos con la palabra y con el ejemplo. Los niños aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Necesitamos ser diligentes en dar un ejemplo correcto, en que nuestra vida corresponda a lo que nosotros instruimos. Si nosotros solamente hablamos, no vamos a ser muy escuchados por nuestros hijos. Ellos aprenden más por lo que ven en nosotros. Si ven en nosotros una actitud piadosa de caminar con el Señor, de buscar su rostro, de buscar su presencia, ellos van a ver que esto es lo bueno, que esto es lo que deben hacer. Y quizá no se sientan muy motivados a hacerlo, pero al ver un ejemplo persistente, finalmente lo empiezan a adoptar, porque Dios obra en sus corazones, Dios obra en sus vidas. Dios quiere hacerles verdaderamente hijos de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Hermano Roberto y nuestro pastor, en muchas ocasiones
nos enseñaron esto: entre 1 y 7 años, el hijo o hija acumulará en su alma las enseñanzas y experiencias que recibió en el transcurso de ese tiempo y marcarán el resto de su vida. Qué importante es, hermanos, que sepamos qué están recibiendo los niños pequeños en este tiempo. Una de las frases que les cité de los 10 mandamientos para echar a perder un hijo, habla, hermanos, de enseñar malas cosas. Y esto, por supuesto, hermanos, está reprobado en la palabra de Dios, porque eso va a marcar su vida. Si nosotros obedecemos al precepto de la palabra de Dios, de instruir al niño desde pequeñito, en ese lapso entre 1 y 7 años, eso no quiere decir que esa es toda nuestra responsabilidad. Después hay que continuar. Pero lo que ellos reciban en ese tiempo es lo que va a quedar grabado con más persistencia en su alma. Y eso es lo que va a ir surgiendo en el transcurso de su crecimiento. Por eso es tan importante poner un cimiento correcto, la palabra de Dios, y persistir cada vez. Yo creo que una de las palabras de Dios que nos motivan mucho en este aspecto, lo podemos encontrar allí en Deuteronomio, hermanos, en el capítulo 6, en donde nos instruye el Señor cuando se expresa de esta manera. Es Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Se los voy a leer. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y fíjense bien, dice: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y esta es una palabra muy determinante, hermanos. Dice, en primer lugar, para que temas a Jehová tu Dios. Y en Proverbios dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Entonces, es una palabra determinante: para que temas a Jehová tu Dios, dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién los va a obedecer? Dice, tú, papá, mamá, tu hijo y el hijo de tu hijo. Bendito sea el Señor. Dice, ¿cuándo va a hacer esto? Dice, todos los días de tu vida. No es nada más el domingo, no es nada más un día señalado, ocasional, no, todos los días de su vida. Hermanos, los seres humanos somos especialmente olvidadizos en lo que se refiere a las cosas positivas o buenas. Podemos en un momento decir, esto es excelente, admirable, buenísimo, qué cosa maravillosa, y dentro de una hora ya ni nos acordamos, ya se olvidó. El Señor sabe esta condición de nuestra naturaleza adámica. Por eso el Señor persiste en enseñarnos a una repetición. Hermano Robert, una de las cosas que decía muy frecuentemente es que una de las maneras de enseñar del Espíritu Santo es por repetición, 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 para que, hermanos, se implante la palabra en nuestro corazón y empiece a producir un fruto, el fruto que Dios quiere que surja de nosotros por la buena palabra de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y entonces sigue diciendo, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Y luego tiene una maravillosa promesa, dice, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y otra vez la insistencia del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Y cuántos dirán, ay, ¿quién va a poder hacer eso? Todos los días. Cuando te levantes, cuando te acuestes, me levanto dormido. A veces cuando me puedo levantar. Y los niños hay que levantarlos con grúa porque no tienen ganas de pararse. Sin embargo, hermanos, esta es la manera de Dios. Y dice, y usa la palabra, y las repetirás vez tras vez, tras vez, tras vez. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué persistencia, hermanos, de la palabra de Dios en cuanto a la instrucción hacia los hijos. Continuamente. Si ustedes, por ejemplo, en esta noche están escuchando esta sencilla palabra de Dios, quizá cuando lleguen a su casa, cuando termine el culto, si alguien les pregunta, ¿qué cosa recuerdas de lo que se acaba de escuchar en la predicación? Yo estoy seguro que muchos van a estar pensando un buen rato antes de contestar. Y quizá algunos no recuerden gran cosa. Dios quiere que nosotros estemos atentos a su palabra. Cuando ponemos atención, entonces la palabra queda, no solo en nuestra mente, queda también en nuestro corazón. Por eso dice el Señor en su palabra, que Él no quiere que su palabra vuelva vacía, sino que haga aquel efecto para el cual Él la envió. Y Dios siempre quiere a través de su palabra bendecirnos, enseñarnos, libertarnos, tantas cosas. Hace unos momentos, a través de la palabra profética, el Señor nos dijo que Él nos sanaba de las enfermedades. Y gloria a Dios, hermanos, qué maravilloso. Y cada vez que escucho, digo, Señor, ese es para mí, gloria a tu nombre, gracias. Él es poderoso y sé que Él lo cumple, hermanos. Y también en ustedes. Dios quiere que su palabra traiga un beneficio palpable, práctico en nosotros. Pero tenemos que estar atentos a su palabra. Y si estamos atentos, la vamos a retener y la vamos a compartir. Y entonces se va a esparcir su beneficio a muchos más. Sobre todo a los que están cerca de nosotros, nuestra familia, esposa, hijos o esposo e hijos. Y en su caso, a los nietos. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Entonces, en este pasaje, ojalá que ustedes lo conserven y lo lean varias veces, de Deuteronomio 6, 1 al 9. Ustedes van a ser muy bendecidos. Y ustedes van a comunicar esto a sus hijos. Hay tantas palabras en la Escritura que son de edificación para los niños. Y hay algo muy interesante, hermanos. A los niños les interesa la palabra de Dios. Cuando uno los reúne y empieza a decirles, mira, Cristo te ama. Y ponen sus ojitos, abren los ojos grandes. Y empiezan a preguntar, vamos a cantar un corito. Y cantamos un corito. Yo, allá en la iglesia donde conocí a Cristo, había muchos cantos que se adjudicaban nada más a los niños. Y bueno, el hermano Joel sabe algo de eso, tenemos que aprendernos todo eso. Yo me acuerdo de muchos coritos de los niños. Y bendigo a Dios por eso, hermanos, porque cuando reúno a los chiquitos, le vamos a cantar un corito. Y ponen mucha atención y se los aprenden, pero rápido, hermanos. Y empiezan a hacer los ademanes y están tan contentos. Y no se impacientan. Los niños están abiertos, su corazón está sensible, pero lo terrible es que está sensible a cualquier influencia que llegue a ellos. Si nosotros permitimos que los entretenga la televisión, que los entretengan los chamaquitos allá de la calle, que hablan eso que dicen, esas palabras horrendas, allá las oyen. Y el niño no sabe ni qué dice, se mete a su casa y suelta un palabrón así, wow, todos se quedan así. ¿Qué pasó aquí? Pues lo escuchó allá afuera. Y si además de eso le dice, jaja, qué chistoso, apréndete otra, hijo.
Hermanos, esto es auténtico, hermanos. Sí, el diablo tiene la intención de robar, matar y destruir. Y yo estaba compartiendo, hermanos, con otros hermanos, cómo es que el diablo ha trabajado desde el principio por destruir a la iglesia de Cristo. El primero que quiso matar fue al Señor Jesucristo. Y a través de los tiempos, de muchas maneras, ha perseguido a los hijos de Dios. Ha causado a veces mucho daño. Y dice la historia cristiana que en el tiempo de las persecuciones imperiales en Roma, murieron, no sé si miles o cientos de miles, como mártires, perseguidos porque creían en el Señor Jesucristo. Pero cuando pasó el tiempo, hermanos, Satanás se dio cuenta de cuando mataba más cristianos, salían más cristianos. Le estaba saliendo la cosa al revés, él pensaba que iba a acabar con todo. Josefo, uno de los padres de la iglesia, decía, la sangre de cristianos es semilla de cristianos. Y entonces el diablo dijo, no, este negocio no me conviene. Entonces dejó de perseguir a la iglesia y la legalizó. Dijo, ahora es la religión del imperio. Y esto le dio mejor resultado, y algunos te dicen que el diablo se hizo miembro de la iglesia. Y empezó a hacer cosas terribles desde dentro de la iglesia, porque no hay enemigo peor que el que está adentro. Y saben, hermanos, la mentalidad satánica es hábil pero perversa. ¿Y qué es lo que yo siento, hermanos, que el adversario está haciendo? Dijo, bueno, no me dio resultado ni matar a los cristianos, ni perseguirlos. Después empezó a corromper a la juventud, después fue con los adolescentes y ahora va con los niños. Dice, si voy contra el núcleo, entonces voy a causar más daño. Y está haciendo cosas terribles con los niños. Qué importante, hermano, es que ustedes y nosotros atendamos mucho más, con mucho más diligencia a los niños, a tus hijos, a tus nietos. Que ores por ellos, que intercedas por ellos, que traigas el mejor ejemplo para ellos, que oigan de ti palabras de Dios, enseñanzas del Señor, que ellos puedan entender que eso es lo mejor que ellos pueden conocer, es lo mejor que pueden tener. Cuando se les da tiempo a los niños, ellos empiezan a aceptar esa posición preciosa de buscar la presencia de Dios. Los niños son muy sensibles a las cosas del Señor. Pero desafortunadamente, hermanos, los adultos dicen es que yo no tengo tiempo, no trabajo, muchas veces la mamá también trabaja, y los que se encargan de los niños son las guarderías, o el tío o la tía que no son cristianos, y pasan cosas tremendas entre los niños. Destrucción desde que son pequeñitos. Esto no es ningún secreto, hermanos, ustedes lo saben. Pero esto está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Esto no fue el plan de Dios para la familia. Pero Dios quiere que nosotros volvamos a los lineamientos de su palabra. Y que desandemos el camino si lo hemos estado haciendo equivocado. Y pongamos una atención especial en los hijos, en todos, pero de una manera particular en los pequeñitos. Desde bebés, hermanos, casi cuando empiezan a balbucear, ya aprenden, ya entienden. Yo me he maravillado, hermanos, de ver a los niños. Cuando empiezan a decir las primeras palabras, ya empiezan a asimilar los nombres benditos del Señor. Jesucristo, Cristo, amén, amén, aleluya, aleluya, en su media lengua. Y hasta nos motivan a nosotros, nos animan también a alabar. Es maravilloso.
Yo he dicho muchas veces a las mamacitas, un niño en tus manos es como arcilla. Tú lo vas a modelar. Y el papá también, por supuesto. Son responsables. ¿Qué va a hacer de ese pedacito de carne tan hermoso? Dios quiere, hermanos, que entendamos sabiduría. Sabiduría es hacer la voluntad de Dios. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Algunos papás que toman tiempo para instruir a los niños, que les leen la palabra de Dios, que oran por ellos, de pronto ven que surge una cosa completamente contraria a lo que se les enseña. Y se desaniman, ¿qué pasó? Yo estoy tratando de instruir, de hacer, sí. Pero siempre debemos recordar que la naturaleza adámica todavía está allí. Depende, hermanos, cuánto reciban los niños de la palabra de Dios, que vaya, hermanos, minimizando su naturaleza adámica. Entre más ellos coman palabra de Dios, menos se expresa la naturaleza adámica. Y en su tiempo la van a vencer, no totalmente, pero van a tener una victoria muy preciosa en Cristo Jesús. Y se les va a preservar de ese daño. Algunos dicen, bueno, es que hay que pasar por allí para tener la experiencia. No acepto eso, hermanos. Si un niño es hijo de padres cristianos, no tiene que aprender qué es andar en el mundo. Eso es una práctica falsa. Un niño puede aprender desde que es pequeñito, cuando vive en un hogar cristiano, donde los padres son piadosos. Desde esa edad debe aprender que hay una manera en que Dios quiere que aprenda y que camine. Y Dios le va a dar gracia para hacerlo. Y no tiene que irse al mundo. No tiene que ir a saber qué es emborracharse, qué es fumar, qué es hacer tanta tontería. Antes, aprender desde pequeñito qué es el temor de Dios. Y el gozo de glorificar al Señor. El gozo de estar en su presencia. Esto es algo maravilloso que les va a preservar. Pero hay que instruirlos constantemente. Como dice la palabra de Dios, es el consejo divino. Repetirás. Vas a cosechar, hermano. Y nosotros tenemos que observar a nuestros mayores. Nuestro pastor, hermanos, muchas veces él saca rasgos de su experiencia como papá, como esposo. Y a veces nos cuenta, hermanos, sus vicisitudes con sus hijos de que eran pequeñitos. Y cómo de pronto surgen cosas que lo dejan perplejo. ¿Qué está pasando aquí? Pero nunca se ha desanimado. Decir, bueno, pues no resulta, mejor pues hay que cada quien crezca como pueda. Que es lo que la mayor parte de los padres o mamás hacen. Sino que ha persistido. No solo enseñando, no solo instruyendo, también disciplinando. Una de las cosas, hermanos, que más se descuida en el desarrollo, en la educación de los hijos, es la falta de disciplina. Generalmente los papás y las mamás no quieren disciplinar a sus hijos. Es que no puedo hacer eso, es que me duele. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que el Padre Celestial, al hijo que ama, ¿qué le hace, hermano? Lo azota. Y no dice que lo azota porque le cae gordo, porque no lo quiere. Dice, al hijo que ama, lo azota. Porque sabe que eso lo va a apartar de la destrucción. Sabe que eso le va a encaminar por el camino correcto. ¿Por qué lo hace? Porque lo ama. Y yo he oído a mi pastor aquí decir, si tú no corriges a tus hijos es porque no los amas. Muchas veces, no, es que lo amo tanto, es que no quiero que sufra. Pues si no quieres que sufra, disciplínalo.
pero enséñalo desde pequeñito. Una de las cosas, hermanos, que son claves para que el niño empiece a aprender qué es disciplina, es que aprenda qué quiere decir no. Porque lo más común entre los papás es decirle siempre sí. Nomás chilla tantito, no, dale lo que quiera, pero que se calle. Y cuando arma, hermanos, un concierto ahí que mueve a toda la familia, todos corren desesperados a ver qué le dan o qué hacen para que el pequeño grito se calme. Dice mi pastor, los gadarenitos, ¿verdad? Pero hermanos, eso no es sabiduría. Toma a tu hijito, a tu hijita, llévate a un lugar por allá un poquito más reservado y dale cariño. Pero bien, bien. Dice la palabra de Dios, hermanos, que no hagamos, como dice, que no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Saben cuándo se provoca a ira a los hijos? Cuando en vez de castigarlos como se debe, los medio castigas. Les das 1 o 2 y lo que hace es enfurecerlos. Pero cuando tú le das bien la disciplina, como dice la palabra de Dios, fieles son las heridas del que ama. La vara es para la espalda del necio. ¿Y saben qué, hermanos? Yo sé lo que es la vara. Mi padre no se andaba por las ramas, las cortaba. Y hermanos, por semanas yo me acordaba, hermanos. Me decía, mami, hermano, es que verdugones trae. Sí, no me toques porque se siente. Y hermanos, esa es la disciplina que Dios quiere que se aplique. Para que el niño recuerde que todo lo que hace contrario a la voluntad de papá, que es el que él ve, le va a doler. Y empieza a reprimir sus impulsos. Pero generalmente, hermanos, hay un espíritu consentidor en los papás. Sobre todo si el bebé o la bebé es muy gracioso, bueno, todos los bebés son graciosos, pero algunos quizá más que otros. Ay, está tan bonito, sus ojos tan bellos, no los quiero ver con lágrimas. Y entonces el niño, hermanos, es un dictador en la casa y hacen todos lo que el bebé quiere. A la hora que chille es la hora que hay que darle lo que quiera, mover cielo y tierra para hacer lo que él quiere. ¿Y cómo crece? Irresponsable. Aquí todo mi chicharrón truena, aunque no lo diga, por supuesto. Es una mala instrucción, una mala actitud. Entonces, cuando crece en esta condición, sin barreras, sin disciplina, sin castigo, el niño o la niña considera que todos están obligados por él. Y que todos deben hacer lo que él dice o lo que ella dice. Y si no, grito. Y si no, chillo, pataleo. Y algunos gritan, pero que parece que están de veras engandarenados, hermano. Hasta se le enchina uno la piel, hermano. Y ganas me dan de ir a dar una palabra de liberación, hermanos, porque es terrible, hermanos. Si es que esto, ¿qué está causando? Un daño terrible a tus hijos. No les haces bien. Jamás ha hecho bien consentir a los niños. Yo le leí esa máxima popular: el que a su hijo consiente está engordando una serpiente, y venenosa además, hermano. Sí. Así que, hermanos, qué importante es que pongamos atención a la palabra de Dios. Si el niño tiene actitudes extrañas a lo que ha enseñado en la naturaleza adámica, hay que reprimirla con la vara. Por supuesto, el consejo de Dios no es que estén sobre los niños a varazos, no. Él da sabiduría para que se aplique la disciplina en el momento correcto. Decía mi pastor, cuando apliques la disciplina, no nada más le sacudas el polvo de la ropa. Dale en serio hasta que se rinda su voluntad. La voluntad, hermanos, es la parte más fuerte del carácter.
Pero Dios tiene las maneras para que la voluntad se rinda a Él y entonces puedan heredar bendición nuestros hijos. Y hermanos, qué padre no es bendecido cuando sus hijos son bendecidos. Es una bendición que se extiende porque está cumpliendo la voluntad del Señor. Dios no quiere en su familia hijos rebeldes. Por eso Él da la provisión para que se pueda combatir la rebelión en la manera de Dios y va a traer cambios, va a traer transformación, más y más semejante al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 8, 2. Perdón, hermanos, es Jeremías 17, perdón, me equivoqué. Jeremías 17, 9 y 10. Gloria a Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón. Por eso necesita la enseñanza, la instrucción de la palabra de Dios, la oración para que Dios imprima su palabra en nuestros hijos, para que se quede allí grabada y después empiece a operar una vida diferente a la de todos los que están fuera. Porque la familia de Dios es un pueblo diferente, un pueblo de Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando el chico empieza a crecer, está en mayor riesgo, porque es cuando debe empezar a conocer que hay límites, que hay barreras que no debe pasar. Y esas barreras y esos límites deben establecerlas los padres, mamá y papá. Deben instruir con mucha precisión qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Y ahí es donde entra de manera muy importante enseñarles qué quiere decir no. A veces, hermanos, los niños aprenden que en cuanto ellos hacen algo de ruido, se borra la palabra no y viene la palabra sí. Y entonces ellos saben cómo tomar dominio sobre los papás. Y esto es algo que debe de deshacerse desde el principio. El niño debe aprender que no es no y no cambia. Y entonces, hermanos, eso va creando en él, hermanos, un sentimiento de respeto. Esto es de grande importancia en esa fase de su niñez. Si él crece, hermanos, en este concepto, cuando sea adolescente o joven, él va a ser librado de muchos sufrimientos y quebrantos en el mundo, porque aprende a respetar la autoridad. Dios nos respalda para instruir en esta manera correcta a nuestros hijos. Dios ha dado a los padres autoridad, no para imponerla, sino para enseñarla. Y para dar a conocer a los hijos que cualquier cosa que sobrepasa la autoridad va a traer dolor y quebranto. De esta manera hay una frontera. Por eso decíamos, hermanos, que cuando el niño empieza a crecer, es cuando va a ser el tiempo más difícil, porque va a encontrar barreras para un lado y para otro, que son puestas por Dios a través de sus padres, límites que debe respetar. Una de las cosas que empiezan a verse, sobre todo los chicos cuando ya entran en la secundaria, es que deben tener un horario bien establecido por los papás. Esta es la hora en que tú debes estar aquí, este es el tiempo que tú estás en la escuela, este es el tiempo que debes estar en casa.
Y eso debe ser bien definido. Cuando no hay una definición en esas barreras, empiezan a tomarse libertades, empiezan a tomar tiempo para cosas que no convienen. Por eso deben respetar la autoridad de los padres cuando establecen límites para su manera de moverse en su edad. Y los papás deben ser bien definidos en eso. Y después de 1 y 2 advertencias, si no son obedecidos, debe aplicarse la disciplina de la vara. Yo recuerdo, hermanos, que hace tiempo, ya hace muchos años, allá en la iglesia donde yo conocí a Cristo, Dios me dio una palabra, no recuerdo exactamente en esta línea, pero hablaba de la disciplina y del castigo para los hijos cuando se salían en rebelión acerca de la autoridad. Y cuando yo terminé aquella plática, se acercó uno de los líderes de ahí de la iglesia y me dijo: hermano, yo creo que usted aplicó mal la palabra de Dios ahí, porque usted dijo que la vara es para aplicarse como un castigo. Dice: ¿qué no sabe usted que la vara es un tipo de la palabra de Dios? Dije: pues qué raro, porque aquí en Proverbios dice que la vara es para la espalda del necio y que la vara, dice, produce heridas. Le digo, una cosa es la palabra de Dios como una medida que se debe de observar, y otra cosa es cuando es una vara, una rama de un árbol, para aplicarse en la espalda y dar a entender que toda rebelión puede recibir justa retribución. Y eso va a traer sabiduría a los chicos. Entonces, hermanos, es importante que nosotros veamos con claridad qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Sí. Y hermanos, yo quisiera insistir en esto, porque una de las cosas que menos se practica es la disciplina. Hay veces, hermanos, que un chico de 11 años ya es un terrorista, completito, ¿no? Y le temen, pero hasta los vecinos, ¿no? No hay quien los pare, porque no hay una disposición del corazón para enseñarle que hay fronteras que debe respetar o va a sufrir las consecuencias. Dios quiere, hermanos, que nuestros hijos sean preservados de toda esa circunstancia tan terrible que está arrasando en el mundo, destruyendo a verdaderas multitudes de jóvenes y adolescentes, y ahora de niños, hermanos. Niños sin instrucción, aún muchos en hogares cristianos. Ven toda clase de cosas, leen toda clase de literatura. Es que hay que dejarlos que se instruyan para que no les cuenten. Hermanos, eso es diabólico. Debe ser terminante la orden que se da a los hijos para que se abstengan de toda especie de mal, es lo que dice la palabra de Dios. Y se les puede instruir de una manera bien clara qué cosas van a dañar su mente, qué cosas van a dañar su corazón. Una de las prácticas más comunes para que los niños no den lata es prenderles la televisión y dejarlos allí. ¿Cuánta inmundicia ven? No tiene límites, hermano. Y todo eso está, hermanos, alimentando al hombre carnal, a la naturaleza adámica. De manera que cuando el niño explota y se te quiere echar encima, pues no te extrañe, porque es lo que está recibiendo, es lo que está llenando su mente y su corazón. Los niños deben de aprender que el mejor tiempo es el que se dedica a la comunión con Dios, a la palabra de Dios, a las cosas que edifican. Dios nos da los recursos, nos da las maneras para que los chicos, desde pequeños hasta jóvenes, tengan que les vaya a traer fortaleza a su alma, bendición y edificación para la gloria de Dios. Entretenimientos cada día inventa el diablo, hermanos. Esos juegos que ahora yo la verdad no los conozco, nomás escucho, que tienen cautivados no solo a los jóvenes, también a muchos adultos. Y son juegos, todos los juegos son de violencia, son de maldad, son satánicos. Y están fascinados. Eso absorbe, hermanos, completamente su atención. Por eso muchas veces, hermanos, se ven explosiones de ira, incluso de muerte,
ahora ya estén niños de 11 y 12 años, porque están alimentados por lo que el diablo produce acerca de entretenimientos destructivos. No es esa la manera, hermanos. No es me lo voy a quitar de encima. Yo les digo porque tengo vecinos, hermanos, que desde chiquitos los echan a la calle para que no den lata en la casa. Allá que se entretengan. Les ponen unos pesos en la bolsa para que compren cualquier chuchería por allá y anden, no den lata. Órale, vámonos desde temprano a la calle. ¿Qué están haciendo? Creando delincuentes, terroristas, narcos, que es lo más común ahorita. Pero hermanos, Dios tiene para su pueblo algo diferente. Dios es Dios santo, hermanos. Y es poderoso para desarrollar tu familia como una familia santa en Cristo Jesús. Y sustraerle, hermanos, de esa destrucción, hermanos, que es como una ola, que parece que nadie la puede detener, pero eso es falso. La Biblia dice que el enemigo vendría como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y es derrotado, hermanos. Pero tenemos que caminar en la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y que Dios ha dispuesto para que seamos luz en las tinieblas, empezando en nuestra propia casa. Dios es el que puede hacer todas las cosas. Quiere que obedezcamos y enseñemos a obedecer a nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ya se me acabó el tiempo, hermanos. Gloria a Cristo, hermanos. Dios les bendiga.